Vencimientos diarios en cuentas por pagar. El objetivo de este video es explicar cómo se genera el informe Vencimientos diarios de cuentas por pagar y cómo se encuentra conformada su estructura. El reporte de vencimientos diarios de cuentas por pagar es un informe de tipo impresión que nos permite visualizar para cada día las obligaciones o cuentas por pagar que se deben cancelar, mostrando en color rojo aquellas obligaciones que a la fecha de referencia se encuentran vencidas y en color negro aquellas que aún tienen plazo para ser canceladas. En el informe encontramos los siguientes datos: la fecha de programación de pago. Esta es la fecha estimada en la cual se debe o se debió realizar el respectivo pago de la obligación. La fecha de referencia, es decir, la fecha que le indicamos al sistema para calcular el plazo o los días de vencimiento de las cuentas por pagar. El código y nombre del tercero a quien la empresa le adeuda. El documento referencia de la obligación, la cuenta de proveedores, el detalle del crédito, la fecha en la cual se creó la cuenta por pagar, el saldo de la cuenta por pagar a la fecha de referencia del informe y el total de vencimientos de cuentas por pagar para cada día. Para generar el informe Vencimientos diarios en cuentas por pagar, nos ubicamos en la pestaña Cartera. En la opción Informes, seleccionamos Informes de proveedores. Desplegamos el menú y seleccionamos Vencimientos diarios en cuentas por pagar. De esta forma, el sistema nos abre una ventana de filtro en la cual podremos indicar los parámetros para generación del reporte. Podremos indicar una fecha para saldos de cuentas por pagar. Así el sistema cargará las cuentas por pagar que cuentan con saldo a la fecha indicada. La fecha de referencia del informe. Esta es la fecha que tomará el sistema para calcular el plazo o el vencimiento de las cuentas por pagar. Podemos filtrar el informe por un tercero en específico o por un rango de cuentas. Podemos también indicar un rango de tipos de documentos por los cuales deseamos filtrar el informe, como por ejemplo facturas de compra, comprobantes de egreso, entre otros. Podemos indicar una categoría y clasificación de los terceros y podemos indicar también filtros adicionales, dependiendo de las necesidades del usuario. También podemos activar algunas opciones para la visualización del informe. Si deseamos generarlo en calidad borrador para ser impreso en impresora de matriz de punto. Si deseamos visualizar en el informe los totales para cada tercero. Si deseamos ver las cuentas que ya han sido canceladas. Y si deseamos visualizar la fecha y hora de generación del informe en el pie de página. Por último, podemos indicarle al sistema en qué información contable se debe basar para calcular la información del reporte, si se basa en la contabilización local o si lo hace en la contabilización NIF. En este caso no vamos a indicar ningún dato para filtro del informe. Damos clic en Ver reporte. Veamos que de esta forma el sistema nos genera el informe en una pestaña independiente. En el encabezado podemos ver los datos de información de la empresa, el nombre del informe, la fecha hasta la cual se están mostrando los saldos de las cuentas por pagar. Y como no indicamos ningún filtro, podemos ver que se muestran todos los terceros, todos los documentos y que se incluyen también todas las cuentas de cuentas por pagar. En el cuerpo del informe encontramos como primer dato la fecha de programación de pago, que en este caso la primera fecha es el día 28 de noviembre de 2015. Luego tenemos la fecha de referencia, el día 30 de noviembre. De esta forma el sistema toma la fecha de referencia para calcular el plazo o el vencimiento de la cuenta por pagar, que en este primer caso se muestra en color rojo, ya que a la fecha de referencia se encuentra vencida hace 2 días. Luego encontramos la información de la cuenta por pagar, el código y nombre del tercero, el documento referencia, es decir, aquel que soporta la cuenta por pagar,
la cuenta de proveedores afectada, el detalle del crédito, la fecha de creación de la cuenta por pagar, el saldo de la cuenta por pagar a la fecha de saldos para el reporte. Y por último tenemos el total para la cuenta por pagar para el día 28 de noviembre de 2015. De igual forma visualizamos esta información para los demás días. Veamos que, por ejemplo, para el día 30 de noviembre se tienen pendientes 2 cuentas por pagar, las cuales cuentan con 0 días de plazo hasta la fecha de vencimiento, puesto que la fecha de referencia y la fecha de vencimiento son la misma. En este caso tenemos una cuenta por pagar al tercero Roberto García Pérez y otra con el tercero Inmobiliaria Rodríguez. Tenemos el saldo a la fecha para cada tercero y adicionalmente podemos visualizar el saldo total de cuentas por pagar para el día 30 de noviembre, el cual equivale a la suma de las 2 cuentas por pagar con ambos terceros. En la parte superior del informe encontramos la cinta de opciones, la cual nos permite realizar acciones sobre el informe como son: imprimir el reporte para ser presentado, buscar texto en el reporte, actualizar la información del reporte. La opción Ver datos nos permite modificar los parámetros indicados al inicio para la generación del informe. Contamos también con la opción Diseñar, la cual nos permite modificar el diseño actual del reporte. La opción Guardar como permite guardar el reporte en diferentes formatos de archivo como son PDF, Word y Excel. Contamos también con la opción para modificar el porcentaje de zoom para la visualización del reporte. Encontramos también las opciones de navegación y vista del informe, las opciones de almacenamiento en la nube y envío por email. Y por último encontramos la opción que nos permite cerrar el reporte. Recordemos, para generar el informe Vencimientos diarios en cuentas por pagar, nos ubicamos en la pestaña Cartera. En la opción Informes, seleccionamos Informes de proveedores. Desplegamos el menú y seleccionamos Vencimientos diarios en cuentas por pagar. Esto es todo acerca de vencimientos diarios en cuentas por pagar.